Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Esta sesión la vamos a dedicar a dar la introducción al curso de laboratorio. Ya conocen que nosotros vamos a tener 2 horas de laboratorio y en ese sentido pues las vamos a tener los jueves a partir de la próxima semana. Vamos entonces a indicar a grandes rasgos cómo vamos a estar trabajando, cuáles son las consideraciones generales de trabajo en el laboratorio de micología y parasitología, también el cronograma de las prácticas de laboratorio. Y bueno, también tocaremos y precisaremos las cuestiones de evaluación, la rúbrica de laboratorio, la forma en que vamos a estar operando los reportes y lo referente a los exámenes de laboratorio. Voy a comenzar con el pase de asistencia para inmediatamente proceder a abordar estos puntos. Ulises Alcalá. Presente. Buenos días. Karen. Presente. Marcela Barajas. Presente. Ingrid. Presente. Alejandro. Presente. Emiliano. Presente. Marisabel de Loera. Presente. María Fernanda de Luna. Presente. Yareli Jazmín. Mercy Díaz de León. Buen día, presente. Miguel Ángel. Ailín Galarza. Buenos días, presente. Jimena Ibarra. Presente, buenos días. Eduardo Martínez. Presente. Aldo de Jesús. Presente, buen día. Eric Martínez. Presente, buenos días. María Carmina. Presente, buenos días. Regina Tapia. Martínez Tapia. Presente, buenos días. Valeria. Presente, buenos días. Robin Ponce. Néstor. Presente. Robin sí está, perdón. Que no le puede picar al espacio. Ok, gracias. Janet Reyes. Presente. Chan Rocha. Presente, buenos días. Lorey Serrano. Presente, buenos días. Jimena Tafoya. Presente, buenos días. Fátima Torales. Presente, buenos días. Bueno, en la clase de ellos les comentaba que son 2 horas de laboratorio, ¿sí? Ay, soy Yareli, su alumna favorita. Yareli Delgadillo, ok, gracias. Gracias. Bueno, les decía, son 2 horas de
curso de laboratorio que van a ser los jueves. Nosotros, al igual que el semestre pasado en bacteriología, vamos a requerir en algunas de estas prácticas hacer lectura de cultivos, y eso implica que en algún momento, los viernes en su caso, tendrían que encontrar un pequeño momento de unos 15 o 20 minutos para hacer esas lecturas en algunas prácticas. No va a ser la mayoría, pero sí algunas tendrán esa característica. La forma en la que se va a proceder, pues, aplica igual, es decir, no hay cambios, es incluso el mismo laboratorio, ya lo conocen, ya saben cuáles son las medidas de seguridad, dónde está la ducha, dónde está el gel, cómo se disponen los mecheros. No habría mucho que agregar aquí, es decir, ya creo que esa parte no la podemos pasar por alto. Muchos de los especímenes con los que vamos a trabajar están muertos, ¿sí? Están en alcohol, en formol, y desde el punto de vista de la bioseguridad eso da ventajas. Donde único hay riesgo biológico importante es en las primeras, que es el trabajo con hongos filamentosos, pero fuera de ahí ya realmente el riesgo es casi nulo. Vamos entonces a ver, bueno, voy a ubicarme aquí en la presentación, en el manual. Este manual se lo voy a hacer llegar en esta semana. Solo estoy esperando ya tener los correos grupales de los grupos de cuarto, tenerlos todos para ya de una vez enviarles estas documentaciones a todos los grupos a la vez. El cronograma de prácticas es como se muestra aquí. Voy a mencionarles y voy a explicarles a grandes rasgos, muy grandes rasgos, qué consiste lo que estaríamos haciendo. Les decía en la clase de ayer que son 4 los grupos de organismos que vamos a estar viendo en esta materia: hongos, protozoos, helmintos y artrópodos, y los 4 los vamos a abordar en las sesiones prácticas. Vamos a comenzar con los hongos. Son muchas las prácticas de hongos que vamos a tener, es el grupo que más tiempo nos va a llevar en el laboratorio, y vamos a iniciar con una práctica la próxima semana. Es decir, aquí no les puse fecha, le puse solamente la semana. Ya ustedes saben que es el jueves de cada una de estas semanas. El próximo jueves tendríamos morfología macroscópica y microscópica de hongos. Aquí vamos a tratar no solo de hongos filamentosos, sino también de levaduras. A lo que se refiere en este caso es, se les van a dar ya laminillas preparadas y ustedes van a observar al microscopio la estructura celular de los hongos filamentosos y de las levaduras, identificando estructuras propias, conidios, septos, fiálides, etcétera, etcétera. Y eso les va a permitir no solamente ir familiarizándose con las características morfológicas, las estructuras microscópicas, sino también ir ubicando ya las características de los principales géneros de importancia médica que estaríamos viendo ya desde el inicio. También se les van a dar algunas placas con cultivos de levaduras y de hongos filamentosos, con el propósito de que también ya vayan identificando las características de estos géneros y especies. En la semana 3 estaríamos realizando la práctica de preparación de muestras para el examen microscópico de hongos. Aquí el final va a ser igual que en la 1, observar al microscopio preparaciones de hongos, pero a diferencia de la práctica 1, en esta práctica de la semana 3 serían ustedes los que harían las preparaciones. Es decir, aquí es tomar las muestras de las placas, teñirlas y hacer las extensiones para observar al microscopio. Es decir, es un poquito ya más de complejidad. En el caso de las levaduras, notarán que no les va a costar absolutamente ningún trabajo, porque las colonias de las levaduras son idénticas a las de las bacterias, son redonditas, son cremosas, son fáciles de tomar con un asa, con una aguja. En el caso de los hongos filamentosos no, ellos crecen colonias que parecen como un tapete, como un pasto. Entonces, para tú poder levantar eso, no puedes usar esos instrumentos, no puedes usar un asa. Tienes entonces que cortar el agar, un pedazo de agar que se encuentre por debajo de la colonia, y llevártelo con agar y todo sobre el portaobjetos. Y a partir de ahí hacer un proceso para que eso quede más o menos plano. Y en su momento comentaríamos, ¿no?, cómo ocurre esto. La semana 4 tendríamos toma de muestra para el diagnóstico de micosis de importancia médica. Esta práctica va vinculada con la 4, que se hace en la semana 6. Allí
la toma de muestra la vamos a hacer de piel, de uña, de cuero cabelludo, de mucosas, y vamos a hacer las siembras y vamos a ver qué es lo que va a crecer en esos medios. Es importante esto porque son tomas de muestra muy distintas, ¿no? Hay que hacer raspados, hay que trabajar con cepillos, hay que trabajar con unas franelitas. No es igual a la toma de muestra para un exudado purulento cuyo origen sea bacteriano. La semana 5 no tenemos práctica porque corresponde al primer parcial. Las semanas donde hayan exámenes no hay prácticas de laboratorio. Esos cultivos que crezcan en la práctica 3, los vamos a seguir trabajando en la práctica 4 para tratar de identificar aquellas especies que están creciendo en uñas, piel, cuero cabelludo, el propio cabello, la faringe, que serían las tomas de muestra que estaríamos haciendo. Para ello vamos a utilizar una vez más tinciones, observaciones al microscopio, pruebas bioquímicas, tanto para hongos filamentosos, la prueba de la ureasa fundamentalmente, y vamos a utilizar pruebas también múltiples para identificar levaduras, además de medios cromogénicos como el cromagar, para tratar de identificar a las especies que hayamos aislado. Las tomas de muestras se las van a hacer ustedes mismos. No vamos a traer a pacientes de un hospital, van a hacerlas ustedes mismos. Cualquier uña que vean que tiene media lesión, a alguien que tenga caspa, alguien que tenga alguna escara, o simplemente si no aparece nadie con ninguna lesión sospechosa, pues a ver qué cae, ¿no? Muchas veces aparecen algunos hongos sin que esto implique, sobre todo en el cuero cabelludo, un riesgo inminente a la salud. Y así le estaríamos haciendo, ¿no? Que ustedes puedan llegar a identificar a través de pruebas bioquímicas, a través de tinciones y observaciones al microscopio, a estas especies de hongos que pueden estar causando lesiones o cohabitando en la piel y las uñas del cuerpo humano. En la semana 7 estaríamos haciendo la práctica de hongos causantes de micotoxicosis, micetismo y alergias. En este sentido, pues, les comentaba ayer que los hongos no solamente tienen valor en lo clínico por las infecciones que causan, sino que varios de ellos tienen la capacidad de poder crecer de manera sutil, ¿no? En algunos granos, como el maíz, el cacahuate, el pistache, y a veces incluso mueren, pero dejan allí en el alimento algunas toxinas de un gran poder de daño. Y cuando tú ingieres esos granos, puedes enfermar, aun cuando el hongo ya no esté ni siquiera vivo allí. Esa enfermedad se llama micotoxicosis y es algo bastante común. También los hongos, algunos de ellos son potentes causantes de alergias, sobre todo gracias a las esporas. Esas esporas tienen proteínas que son altamente alérgenas. Y está la otra variante, que es el micetismo, creo que también ayer les comenté algo de esto, que es otra importante enfermedad. No es de alta prevalencia, los casos de micetismo se cuentan, son poquitos, pero la evolución y el curso y el final de la enfermedad es muy grave. Y muchas veces las personas terminan o con daños muy graves en sus vísceras o falleciendo si la ingesta es importante, porque el micetismo es eso, ingerir hongos tóxicos pensando que son hongos comestibles. Entonces, en esa práctica vamos a trabajar con algunos de estos hongos y vamos a tratar de aislarlos también de estos que causan micotoxicosis a partir de muestras que ustedes van a traer de granos diversos y los vamos a tratar de identificar, a ver si corresponden a hongos causantes de micotoxicosis. Porque, como sucede siempre, si bien micotoxinas muchas especies producen, las micotoxinas más potentes y las más frecuentes que causan daño al ser humano se limitan a unos pocos géneros y a unas pocas decenas de especies. Esas se llevan casi siempre la casi totalidad de los casos. Y esos serían los que estaríamos abordando en esa práctica. Con esa práctica de la semana 7 terminamos lo referente a los hongos. Vean que prácticamente la mitad del curso va a estar dedicado a los hongos. Y luego entramos a abordar los otros 3 grupos. Examen coproparasitológico directo
y coproparasitológico por concentración y centrifugación van a ser en las semanas 8 y 10. Van a ser en las semanas 8 y 10. Son prácticas que van a estar separadas por una semana porque en la semana 9 hay examen. Y es probable, eso ya lo voy a decidir un poquito más adelante en función de cómo vea la situación, del tamaño de los grupos, la disposición, que para esa práctica podamos dividirnos a la mitad. Y entonces, como es una misma muestra, para que también no tengan que estar pasando trabajo trayendo heces fecales 2 veces, lo más probable, insisto, es que la mitad del grupo la haga la semana 8, las prácticas 6 y 7, y la otra mitad la haga la semana 10. También, tanto el examen parasitológico directo como el concentrado. Y así solamente tendrían que traer cada equipo una muestra y pudiéramos trabajar un poco más cómodos, en el sentido de que haya menos cantidad de estudiantes en el salón. Como quiera que sea, estas son dos prácticas que van de la mano, que en el laboratorio siempre se hacen cuando tienes una muestra normalmente haces las dos, y el propósito es identificar parásitos intestinales de los grupos de protozoarios y helmintos. Las bacterias aquí realmente no tienen mucha posibilidad de ser rescatadas. Cuando más, el examen directo te puede dar una idea de qué pudieras esperar en los cultivos, pero nada más. El examen coproparasitológico no es una, ¿cómo decirles? No es lo mismo que el coprocultivo, no busca los mismos fines, no es una alternativa, sino que es un examen totalmente diferente. No pretende identificar enteropatógenos bacterianos, sino protozoarios y helmintos. Vamos entonces a buscar quistes, trofozoitos, huevos y también eventualmente algunos adultos pequeños que puedan escapar en las heces. Hace uso de colorantes, hace uso del microscopio, y en el caso del concentrado, como bien indica su nombre, la muestra antes de su análisis lleva un proceso donde nos deshacemos de todos esos elementos sólidos y grasas que acompañan a los parásitos en las heces y nos quedamos con elementos donde prácticamente casi lo único que nos quedan son células, y ahí los huevos, los quistes, todo se ve con mayor nitidez y la capacidad, digamos, de sensibilidad del test se incrementa con relación al directo. En eso consistirían esas dos prácticas, donde las heces fecales ustedes las tendrían que traer de algún conocido, de algún paciente que tenga, de preferencia, ¿no?, un cuadro diarreico. Luego vienen prácticas ya menos trabajosas, más simples, pero a mi juicio muy interesantes, ¿no?, que tienen que ver más con la observación que con el manejo y el procesamiento de muestras. Frotis y gota gruesa y observación de protozoarios tisulares en la semana 11. Ahí pues ustedes a partir de su propia sangre estarían haciendo tanto el frotis como la gota gruesa, verían la diferencia entre estas dos formas que son útiles para identificar protozoarios que habitan en la sangre. Van a tener la posibilidad de hacer esta gota gruesa, de teñirla con ginza, observarla, ver cómo se observan los eritrocitos en ambos, tanto en el frotis simple como en la gota gruesa, cómo se apilan, las deformaciones que sufren. Y el propósito de esta práctica es que ustedes se familiaricen con los protozoarios tisulares de mayor relevancia en los humanos. Esencialmente son dos los que se pueden identificar por esta técnica: las del género Plasmodium y las del género Trypanosoma. Son dos de los géneros más importantes en la medicina a nivel global, donde vamos a encontrar especies que causan malaria, que causan tripanosomiasis americana, africana, varias enfermedades de cursos bastante graves, muchas veces mortales, con altísima prevalencia en muchas regiones del mundo. Como quiera, que lo más probable es que ninguno de ustedes tenga enfermedad de Chagas ni malaria, nosotros, además de las muestras que ustedes procesarán, les vamos a dar unas laminillas donde van a poder apreciar a estos parásitos que causan la enfermedad del sueño, al que causa la enfermedad de Chagas y, por supuesto, a los plasmodios que causan la malaria. Van a identificarlos, van a señalar las estructuras que se puedan apreciar y de esa manera, pues,
podrán ya estar en condiciones el día de mañana, si tienen algún caso, ustedes mismos tal vez puedan identificarlo haciendo una gota gruesa, la tensión correspondiente, e identificar al parásito que se observa con claridad en el caso de los plasmodios al interior de los eritrocitos, y los tripanosomas pues en la parte de afuera, ¿no? Ahí navegando cómodamente con sus flagelos entre los eritrocitos. Entonces va a ser una práctica, a mi juicio, simple pero interesante. Las últimas 4 prácticas del curso, en las últimas veces las hemos hecho dividiendo el grupo, y creo que esta vez no va a ser la excepción. ¿Por qué? Porque son prácticas cortas que se pueden trabajar perfectamente 2 juntas, así optimizan el tiempo y aprovechamos también el espacio al máximo. Vean que todas son observación de cestos, trematos, nemátodos y artrópodos. Aquí pudiéramos unir cestos y trematos, y una mitad la haría la semana 12, la otra mitad la semana 14, y nemátodos y artrópodos, una mitad la haría la semana 15, otra mitad la haría la semana 16. Esa sería la idea, ¿no? La forma en que pudiéramos trabajar esto, para que sea más cómodo para todos. En estas prácticas ya vamos a estar trabajando con organismos grandes, macroscópicos en su estado adulto, y estaríamos revisando las características morfológicas que permiten su identificación. Observación directa, observación bajo el estereoscopio, y también en algunos casos observación al microscopio para ver cortes transversales, cortes tisulares, o para ver los huevos o las larvas, que en muchos casos sí son microscópicas y son muchas veces la forma diagnóstica o incluso la forma parasitaria. En cestos vamos a ver a las tenias, vamos a ver a las lombrices solitarias, vamos a ver sus huevos, vamos a ver un corte transversal, vamos a ver también al quistidático, la famosa larva de Echinococcus. Entre matos estaríamos viendo a Schistosoma manzoni, macho y hembra, estaríamos viendo a Fasciola hepatica. Nematos vamos a ver varios, Toxocara, Ascaris, esperemos para ese momento tener 2 o 3 más. Y finalmente ya en artrópodos estaríamos viendo una diversidad de artrópodos, chinches besuconas, garrapatas, pulgas, y también a veces se nos facilita, ¿no? Como quiera que no son parásitos, pero sí son artrópodos de importancia médica, algunas arañas, algunos alacranes, escorpiones, que si bien no son parásitos, son animales ponzoñosos, con los cuales también ustedes deben estar familiarizados para poder seleccionar, ¿no? Identificar quién picó, quién mordió, y poder aplicar el mejor tratamiento en cada caso. Como les decía, en las semanas 9, 5 y 13 no habrán prácticas de laboratorio porque serán semanas de exámenes. En todas las demás está planificada ya una práctica a realizar. Los reportes tendrán una semana para entregarlos, salvo que sea en algunos casos, y se les va a decir, ¿no? Para que cada grupo o cada subgrupo, en aquellas en las que se divida, tenga la misma cantidad de evaluaciones en cada parcial. Puede que en algunos casos sí puedan llegar a tener hasta 15 días, pero eso se les va a decir de manera individual en cada práctica. Por lo general, el reporte se debe entregar a la semana siguiente. Vamos a seguir trabajando con la modalidad en digital. A mí es un poquito más engorroso, ¿no? Porque tengo que primero descargarlos, ubicarlos, luego hacer los comentarios en digital, volver a encontrar el correo que me lo envió para regresárselo revisado. Es un poquito trabajoso, pero desde el punto de vista operativo es muy seguro, porque no se pierden, los documentos no hay forma de que se pierdan, el alumno tiene su retroalimentación y al yo regresárselo yo no pierdo mi copia para tenerla como evidencia. Entonces se ahorra muchísimo papel, tinta, papel, visitas a la papelería, todo eso nos lo quitamos de arriba. Vamos entonces a seguir trabajando en digital con los reportes. El manual se los voy a enviar ahora que caigo en esa consideración, tanto en PDF como en Word,
para que ustedes puedan ir haciendo ahí los ajustes, Por eso moviendo es una las clase en línea. cuestiones y puedan darle el formato que gusten a ese reporte. En el reporte es importante que, independientemente de cuál sea la práctica, ustedes pongan la portada, quiénes son los que la hacen, Juan, María y José. Pongan la introducción, si quieren la pueden soslayar, pueden evitar poner la introducción, ir directo a materiales y métodos, porque en fin de cuentas pues la introducción no tiene valor en la rúbrica, que ahorita veremos. Y otra cosa que no debe faltar, además de la bibliografía, es la rúbrica que aparece, para yo ahí mismo ya ponerles desglosados qué calificación sacan en cada uno de esos acápites. No es secreto, porque ya lo vivimos en el semestre pasado, que los reportes de laboratorio son complejos. Y no es que sean excesivamente complejos, sino que se requieren hacer los puntos que se señalan allí. Si la bibliografía dice 3 referencias y solo pones 2, ya sabes que vas a perder puntos. Si en los resultados pones imágenes, queda claro que esa imagen debe llevar el aumento si utilizaste el estéreo o utilizaste el microscopio. Si identificas estructuras, esas estructuras deben ir señaladas con una flecha para que se sepa a qué te estás refiriendo. Entonces, todos esos detallitos es importante que siempre los tomen en consideración. La rúbrica es exactamente la misma que tuvimos el semestre pasado. Actitudes, habilidades, reporte de laboratorio. Conocimientos previos y cumplimiento de la actividad. Bueno, normalmente allí eso lo tienen, salvo que algún alumno llegue extremadamente tarde a la práctica o no haga lo mínimo que se pide o ande en otras cuestiones en el laboratorio. Por lo general, eso es lo único que puede quitarles la puntuación, porque si ustedes llegan al laboratorio, llevan su manual, al menos ubican lo básico que se va a hacer y cumplen con las etapas como equipo, nadie tendría por qué perder puntos en esos 2 primeros elementos. Los problemas vienen mayormente en el segundo, ¿no? Resultados y discusión. Es la segunda clase que tengo con este señor. Es importante que siempre se mantengan, a mí me gusta que lo hagan separados, porque si los ponen juntos, generalmente solo señalan resultados y no discuten. Ahí se les señala que deben poner los resultados para adquirir los 2 puntos de máxima calificación, describirlo todo de manera precisa, las estructuras, los tamaños relativos, las formas, olores, todo eso se debe describir y cada vez que proceda, ¿no? Mostrarlo a través de imágenes. La discusión no es repetir los resultados, es contrastarlo con la literatura, básicamente, y señalar la relevancia, ¿no?, de ese resultado. Yo estoy viendo, digamos, una pulga. La pulga, la literatura me dice que tiene un máximo de 3 milímetros. La que yo estoy viendo tiene solamente 2. Eso coincide con lo que dice la literatura. La pulga tiene 6 patas, la mía solamente tiene 5. Entonces ahí hay un contraste, ¿no? Hay una contradicción entre lo que dice la literatura y lo que a mí me dio. Si la literatura dice que la pulga tiene 6 patas y la mía solamente tiene 5, yo tengo que mostrar una posible explicación. Y esa posible explicación tiene que ser lógica, tiene que ser coherente, tiene que ser plausible. Yo puedo encontrar 1000 explicaciones. Una es que la pulga sufrió una mutación y salió con 5 patas. Eso pudiera ser, pero realmente es muy poco probable. ¿Qué es lo más probable que haya sucedido? Lo más probable que haya sucedido, pues, evidentemente es que en el trasiego de estar sacando y poniendo la pulga entre práctica y práctica, alguien le haya quitado una pata. Y eso lo van a señalar, ¿no? La diferencia yo considero que se debe a esto. De eso trata una discusión. Y puse este ejemplo demasiado simplón, ¿no?, para que quede claro, ¿no?, qué cosa es una discusión. No es repetir los resultados, es contrastar tus resultados para ver si está bien lo que estás concluyendo, lo que estás discutiendo, lo que observaste. En la mayoría de los casos de estas últimas prácticas, ya a ustedes se les va a decir qué es lo que están observando. No es como en las primeras de los hongos, que a partir de lo que observen ustedes dirán qué especie es. Aquí en las últimas no, se les va a decir
esto es un quiste de tal protozoo, esto es una larva de tal helminto, esto es un adulto macho de tal helminto. Y entonces ustedes van a observarlo, lo van a escribir y van a decidir si eso que están viendo coincide con lo que la literatura manifiesta para ese parásito en particular, en ese estadio en particular. Entonces, en esa, insisto, hay problemas, hubo problemas. Yo espero que ya con un semestre de experiencia ya los problemas sean menos en la parte de discusión. Conclusiones y cuestionario. Bueno, las conclusiones cortas, breves, orientadas a los objetivos, destacando los resultados más relevantes. Y el cuestionario simplemente es responder lo que se pregunta, también dentro de lo posible, de una manera breve. Sin hacer demasiadas disertaciones, simplemente, como se dice aquí en México, se va lo que se va. Si te dicen, por ejemplo, ¿no? Mencione las especies del género Schistosoma que afectan al humano, pues son esta y esta, sin entrar en detalles de en qué lugares son más frecuentes, ni cómo se transmiten, ni cómo se diagnostican, porque lo único que te están preguntando es cuáles son. Y si hacen eso, no tendrían por qué tener el menor problema en sacar el máximo en ese acápite. El otro punto que también trae problemas a veces es la bibliografía. Ahí se señala que si quieres obtener ese punto total, tienen que ser 3, con una actualización de 5 años o menos, formato Vancouver de preferencia. Con esto el formato no hemos sido tan estrictos, pero sí tiene que ser un formato uniforme. Si ustedes deciden poner el formato APA, está bien, pero que los 3 sean en formato APA, no una en Vancouver, otra en APA y otra en quién sabe cuál. Estoy buscando para enviárselas cómo se escriben, cómo se redactan las bibliografías en formato Vancouver. Es una información que se encuentra en internet sin mayor problema, pero ya para ahorrarles ese paso y que cada vez que vayan a hacer la bibliografía la tengan a mano y así batallen un poco menos, porque sí hubo muchos equipos que perdieron medio punto en muchos reportes por no presentar la bibliografía en un formato correcto. Los reportes de laboratorio en ese sentido es que se hacen complicados porque son están muy formalizados, son muy bien estructurados. Y esto ustedes lo pueden ver como un castigo, pero créanme, es algo que les va a ayudar para que el día de mañana, cuando alguno decida presentar un trabajo en un congreso, cuando alguno decida escribir y publicar un caso clínico, una investigación que haya hecho en una revista especializada, o incluso alguien decida escribir un capítulo de libro, etc., ese mismo rigor, o peor aún, se los van a pedir. Entonces, como que los vaya a un poco a introducir en ese mundo y les va a disciplinar en la forma en que se redactan los documentos, los artículos que son publicables, no en un periódico común, sino en un periódico, en una revista especializada en un tema de interés profesional. Entonces, Vancouver, por ejemplo, es la normativa que exigen todas las revistas médicas de este planeta. Si ya te empiezas a familiarizar, llegará el punto en que ni siquiera ya tengas que consultarlas, ya las recuerdes perfectamente y se te haga mucho más fácil. Queda claro que también hay sistemas digitales que te hacen esto. Te lo hacen de manera automática y bueno, pues esa ya también sería otra cuestión que ustedes pudieran luego buscar, ¿no? Un curso, que los hay por ahí también gratis, de cómo ir indexando estas referencias con el formato que tú quieras y de una manera, insisto, automatizada. Por ahí estaría el asunto del reporte de laboratorio. Así lo estaremos haciendo. En cuanto a los exámenes, bueno, los exámenes, me regreso aquí a la parte de evaluación. La parte práctica, sin considerar las actitudes que también se refleja el laboratorio en ellas, va a tener un peso del 20% de cada parcial y del total del curso. 10% el examen, 10% el promedio de los reportes. Aquí, ya eso lo vimos en la clase de ayer. Ahorita actualizo esto porque no es 67, es 50-50. Y el primer examen más bien, los 3 primeros parciales, semanas 9, 5, 9 y 13, lo único que se les evaluaría serían las prácticas de ese parcial, tal y como hicimos el semestre pasado. Estaríamos hablando de unas 3
quizá en algunos 4 prácticas, no más. Y en el caso del examen final, ahí sí sería acumulativo. De manera que no deben borrar cassette, deben, una vez que superen un parcial, guardar esa información bien clara, porque al final del curso se les puede volver a preguntar. Los exámenes, insisto, de los de laboratorio y los teóricos, salvo que nos orienten a otra cosa, los estaremos haciendo también en las plataformas que siempre hemos trabajado, en este caso Sócrates. La redacción del manual es exactamente muy parecida a la que vimos el semestre pasado con micología. Está el título, los objetivos, una breve introducción. Yo siempre les haré llegar también una presentación del tema, poco para complementar esto que señala el manual en la introducción. Lo ideal sería que ustedes se lean esta introducción antes de llegar a la práctica. La metodología paso a paso, los materiales. A veces hacemos ajustes, y es importante eso, ¿no? Por ejemplo, aquí se señala Candida, Rhizopus, Aspergillus y Agaricus. A veces podemos cambiar un género por otro. Por ejemplo, a veces no tenemos Cándida y ponemos Torula, porque a fin de cuentas lo que nos interesa es que identifiquen las características culturales de una levadura, y al microscopio una Cándida y una Torula son idénticas. El cultivo sí puede variar un poco, pero a grandes rasgos también las colonias son muy parecidas. Y en ese sentido pueden haber pequeños cambios que siempre les estaríamos diciendo al inicio de la práctica, igual en el procedimiento. Los resultados, por ejemplo, también en ocasiones hay algunas cuestiones que no vamos a trabajar y se les estarían señalando para que a la hora del reporte no batallen con una información que no se tomó. Y es importante en ese sentido prestar atención a las indicaciones al inicio de cada práctica. Lo demás, discusión, conclusiones, ahí hay espacios, pero ustedes, insisto, se los voy a dar en Word, los pueden ampliar, reducir según cómo les vaya quedando. Igual con las preguntas del cuestionario, que quizá los espacios entre línea y línea no sean suficientes y tengan que moverlo, ¿no? Esa va a ser la estructura que va a tener cada una de estas prácticas que vamos a ver en el manual. El manual va a estar en el correo grupal esta semana. Creo que a más tardar el jueves, para que ya lo tengan en digital. Si hay que imprimirlo o no, ya eso es una decisión de cada equipo. Van a ser 6 equipos para laboratorio y 6 equipos para los seminarios de teoría. Para mí lo ideal sería que fueran los mismos, pero ahí ustedes se acomodan como ustedes consideren. Pero esa cantidad sí no es variable. Van a ser 6 equipos porque son 3 mesas y tienen que ser máximo 2 equipos por mesa. Y ya para la siguiente semana que ustedes lleguen allí, ya eso debe quedar bastante claro. Si cada equipo quiere imprimir un manual para tenerlo, a veces es más fácil tener algo impreso, lo pueden hacer. Si no lo quieren imprimir, no hay problema. Pero cada alumno, eso sí, debe llegar al laboratorio con el documento en digital para que pueda seguir las indicaciones, los pasos, la metodología. Lo puede llevar en su celular o en una pequeña tablet. Y así, pues, evitar que cometan errores porque omitan algún paso importante. Así entonces vamos a estar trabajando en este curso y esperemos que les resulte agradable, que les resulte útil. Les digo, muchas veces en el caso de la parasitología, ustedes solicitan al laboratorio que hagan los análisis correspondientes a partir de la sangre, de la orina, de las heces de un paciente para buscar determinado parásito, pero otras veces la realidad los puede sorprender ahí en el consultorio cuando una madre les muestre un fragmento de un parásito que el niño le salió en las heces fecales o que ella le separó de las mucosas del ano. Y ustedes tienen que estar listos para identificarlos de manera directa, ¿no? Cuándo es un Oxiuro, cuándo es un Ascaris, cuándo es una Tenia, y inmediatamente aplicar el tratamiento, ¿no? No tendría caso que le digan, bueno, aquí está el gusano, pero llévalo al laboratorio para que ellos lo identifiquen porque yo no sé qué gusano es ese. Además de que el paciente no se va a llevar una buena imagen de ustedes, se supone que un médico debe saber identificar esos parásitos, le vas a hacer perder por lo menos un par de días al tratamiento al niño.
Entonces, en ese sentido es importante que ustedes logren por sí mismos identificar las características de estos parásitos, muchos de ellos muy comunes en este medio, y eso les va a permitir, ¿no?, pues ejercer con comodidad el diagnóstico, el seguimiento, el tratamiento, la profilaxis de estas enfermedades parasitarias que son bastante comunes. Muchas de ellas son bastante comunes en casi todo este país y en casi toda América Latina, para hablar en términos generales. Bueno, hasta aquí algún comentario, pregunta, duda sobre las cuestiones de laboratorio que estaríamos viendo este semestre. ¿No? Bien, vamos entonces a concluir por hoy. Les recuerdo que en la siguiente clase, la del jueves, en esta semana, ya vamos a ver propiamente la unidad de introducción. Vamos a estar hablando de términos, de conceptos importantes en el ámbito de la micología. Haremos un muy breve repaso sobre la historia de la micología para ponernos al día de cómo fue que se estuvo desarrollando tanto la micología como la parasitología. Y ya con esas bases, a partir de la próxima semana ya entrar en la unidad 2, la unidad de hongos, una unidad muy importante, con cierto grado de complejidad, y donde ya nos vamos a encontrar con la primera evaluación del curso, que va a ser el seminario de estructura y reproducción de hongos, cuyos lineamientos, digamos, se los voy a hacer llegar la próxima semana, porque no sería hasta la semana 3 que estaríamos desarrollando esta actividad. En cuanto a las prácticas de laboratorio, de momento en estas primeras no necesitan traer ninguna muestra. Cuando más, y es opcional, si lo desean, lo pueden traer, estaría bien, un champiñón, no rescatado de una pizza, sino de estos que venden en los mercados, también como una manera de que puedan ver la estructura de un basidio miceto, si alguien lo quiere hacer, ¿no? Nosotros vamos a tener las muestras de los patógenos, pero si alguien quiere ver cómo es la estructura de un hongo comestible, digamos, lo puede traer y con gusto lo observamos también y lo puede incluir en su reporte. Entonces, esas serían las indicaciones que les puedo dar de momento. Ya en la misma medida en que avancemos en el curso de laboratorio, les estaremos indicando qué muestras deben traer, dónde y cómo las deben recoger. No van a ser muchas realmente, van a ser como 3 prácticas en las cuales ustedes son los que tienen que traer las muestras, en los demás no. Y eso también nos va a permitir trabajar con comodidad. Ya más adelante también estaría dando las indicaciones para estas cuestiones de recolección e identificación de especímenes para ampliar nuestra colección como una forma también de trabajo, ¿no?, de trabajo individual, y que va a tener un impacto, digamos, en lo que es la calificación de actitudes para todo aquel que lo pueda hacer. Bueno, entonces si no hay ningún comentario de su parte, pues de mi parte va a ser todo por hoy y nos estaríamos viendo el jueves. Que tengan un buen día todos y muchísimas gracias por su atención. Hasta luego, profe. Un enemigo